desde hace muchos años, y uno de ellos es el personaje del que vamos a estar hablando el día de hoy. Este fue un profeta en el Antiguo Testamento, y los demás profetas eran como que la voz de Dios para el pueblo, hablaban mensajes de Dios al pueblo de Israel, y este profeta más bien era la voz del pueblo que le hacía preguntas al Señor y le cuestionaba, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar en materia y vamos a ver, el título del mensaje es ¿Cómo vivir feliz en un mundo caótico? Y vamos a ver las lecciones que aprendió el profeta Habacuc. Cómo vivir feliz en un mundo caótico, en un mundo lleno de problemas, y cómo aún así no morir en el intento, ¿verdad? Como dicen muchos. El profeta Habacuc vivió más o menos, no hay una fecha precisa, pero más o menos en los años de 605 a 612 antes de Cristo, más o menos en ese tiempo fue que escribió el libro. Ya estaba grandecito, pero más o menos dan esa fecha. Algunos historiadores dicen que fue después del reinado del rey Josías. ¿Se acuerdan que una vez hablamos del rey Josías, que fue un rey muy jovencito que empezó a reinar en Israel? Y cuando él muere, ya ven que él había hecho muchas reformas y volvió el pueblo hacia el Señor, pero cuando él muere, otra vez Israel vuelve a caer en pecado, vuelve a caer en la idolatría, en costumbres paganas, y entonces pues eso trae consecuencias, ¿verdad? Eran también pueblos que siempre estaban en guerra, siempre había violencia, y se empieza a perder esa dimensión y ese sentido del amor y del respeto por la vida humana. Y en ese tiempo le tocó vivir al profeta Habacuc. Entonces el profeta se preguntaba, pues ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar viviendo esto? Y entonces empezó a hablar con Dios, porque estaba él perturbado por todo lo que veía, por todo lo que ocurría. Recordemos que los profetas eran personas que, independientemente de lo que estuviera ocurriendo a su alrededor, ellos conservaban esa comunicación con Dios. Y entonces decía Habacuc, ¿por qué Dios parece indiferente ante el mal? ¿Por qué pareciera como si la gente malvada quedara sin castigo? Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo andan estos pedófilos ahí huyendo y todo, y cómo no los capturan? O personas que hacen actividades que dañan la salud de tanta gente, cómo están libres y cómo aparentemente viven una vida próspera. Pues más o menos era quizá otras las circunstancias, pero también iniquidad y pecado en aquel tiempo. Y Habacuc veía todas estas cosas y se le partía el corazón. O sea, él decía, ¿cómo podemos estar viviendo esto? ¿Cómo el pueblo de Dios está viviendo esto? Y muchas personas piensan que cuestionar a Dios y preguntarle es pecado. Pero cuando leemos los libros de Job y los libros de Habacuc, vemos que no es así. Dios lo aguanta y lo resiste, porque al contrario, Él dice, bueno, pues qué bueno que te conmuevas ante esto y no te sea indiferente, ¿verdad? O sea, qué bueno, porque eso quiere decir que yo estoy en ti, tú estás en mí. Si tú te conmueves y no te es indiferente, pues es por eso. Entonces no es pecado preguntarle a Dios lo que venga a nuestro corazón. Entonces vamos a leer en el libro de Habacuc. Son nada más 3 capítulos, es un libro muy cortito, y en el primer capítulo es cuando Habacuc está haciéndole todas esas preguntas a Dios. Entonces Habacuc, versículos del 2 al 4, por cierto que Habacuc dicen algunos que probablemente también era músico, porque en uno de los capítulos da como instrucciones a los músicos acerca de cómo tocar ese canto. Entonces, aparte de profeta, ¿verdad? Y dice Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, él ya está asumiendo ahí que Dios no está haciendo nada, ¿verdad? Que Dios guarda silencio. Y eso es algo con lo que a veces nos podemos relacionar, ¿verdad? Que le pedimos a Dios cosas y parece que nada sucede. Entonces Habacuc así se sentía también.
En el versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada. O sea, se parece mucho a lo de hoy, ¿verdad? Que pareciera que no hay ley. Y el juicio no sale según la verdad. La semana estaba viendo el documental del presunto culpable con mis alumnos y ahí estaba, ¿verdad? El juicio torcido, la verdad no salía a la luz. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Si yo les dijera, imaginen una vara derecha, creo que no habría variación, ¿verdad? Del tipo de vara, sí, pero derecha, todo el mundo sabemos cuando una vara es derecha, ¿verdad? Pero cuando si yo les dijera, imaginen una vara torcida, y no habría dos iguales. A lo mejor unos la imaginan torcida hacia un lado, otros hacia otro, otros con varias torceduras. Pues así es, cuando la justicia sale torcida, tiene muchos matices, y era lo que estaba ocurriendo. Y continúa Habacuc en el capítulo, estamos leyendo el capítulo 1, versículos 5 al 7. En el 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, le dice Dios, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Es lo que ya le está respondiendo Dios. Dice: mira, tú crees que yo no estoy haciendo nada, tú crees que yo estoy en silencio. Lo que pasa es que te estoy dando una respuesta, pero ni siquiera la estás identificando, porque estás con tu idea. Pero dice: ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún si te la cuento, no la creerías. Y entonces le dice: Habacuc, yo sí estoy contestando tus oraciones, ¿verdad? Es solo que tú no sabes reconocer mi respuesta. Y a veces Dios nos contesta de maneras que no esperamos. Y no porque le guste desilusionarnos, sino porque nuestra mente no se puede comparar a la suya. Y a veces hace cosas que nosotros ni nos hemos imaginado y nos da respuestas de donde nosotros no esperábamos. Y creo que todo el mundo hemos experimentado algo así, ¿verdad? Una respuesta de donde ni te habías imaginado. Y luego le dice, para acabar, ¿verdad? Con todo lo que Habacuc ya cómo se sentía, y le dice en el versículo 6: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En ese tiempo los que dominaban eran los asirios, y los caldeos, o sea, los babilonios, estaban como que ni se notaban. Pero aquí dice Dios: ¿quién es el que levanta y el que quita? Dios dice: yo aquí levanto a los caldeos. O sea, los va a hacer una nación fuerte y poderosa, y tan fuerte y poderosa que todavía hay vestigios de que existieron, ¿verdad? Y dice: levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, ellos se creen que están bien y ellos mismos se sienten que son dignos, y ellos tienen sus propios dioses y dicen que de esos dioses van a decir que de estos dioses que ellos tienen va a proceder todo lo que van a lograr. Entonces Habacuc, aparte que decía no me va a responder, Dios está en silencio, cuando se enteró los planes del Señor, imagínense cómo se sintió. Tampoco pudo entenderlo. Dijo: voy a levantar a los babilonios y van a venir y van a desbaratar al pueblo de Israel. Bueno, van a pelear contra Israel. Entonces imagínense cómo se sintió Habacuc. Dijo: no solamente no me respondías, sino que cuando me responde todavía me dice toda la devastación que va a venir sobre el pueblo. No lo entiendo, no lo entiendo. Y ahora, viniendo a nosotros en el siglo XXI, ¿qué hacer cuando nosotros nuestra fe se ve amenazada?
cuando vemos que como que Dios no respondiera y como que Dios no nos escuchara, ¿qué hacemos? Vamos a ver así brevemente, porque más adelante vamos a ver cómo lo vio Habacuc, pero como una introducción, aquí puse 4 palabras claves: piense, recuerde, aplique y deje. ¿Sí? Entonces, primero, cuando nos viene un problema, tenemos que pararnos y pensar. No quiere decir que no lloremos o nos sintamos abatidos, pero hay un tiempo para todo. Entonces pare y piense. ¿Qué es lo que debemos pensar? Vamos a recordar qué es lo que nosotros conocemos acerca de Dios. De inmediato no vamos a poder resolver el problema, y va a haber problemas que nunca los vamos a poder resolver, y va a haber problemas que se van a tener que resolver de forma sobrenatural. Pero entonces nosotros queremos rápido, humanamente, encontrar muchas soluciones, ¿verdad? Bueno, y si hago esto, y si pido prestado, y si vendo esto, o sea, nuestras soluciones, y si meto la tarjeta, y si voy con tal persona, y si muevo esta influencia. Y yo creo que a todos hemos estado ahí, ¿no? En algún momento, queriendo dar nuestras soluciones. Pero vamos a ver que Habacuc no hizo esto, sino que una vez que ya identificamos el problema, que ya pensamos, ahora sí que un poco más tranquilamente, recordando lo que sabemos de Dios, ahora hay que aplicar lo que sabemos de Dios al problema. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Y ya que hizo todo eso, ya que hice todo eso, pues ya suéltelo, ya déjelo en manos de quien sí puede darnos una respuesta. Pues vamos a ejemplificar cómo lo hizo Habacuc, cómo mantuvo su fe Habacuc a pesar del mundo en el que estaba viviendo, a pesar de que parecía que Dios no le respondía, y cuando le responde le da una respuesta inesperada y que no le gustaba también. Entonces Habacuc, la primera palabra la aplica, ¿verdad? Comienza pensando en Dios. En el versículo 12 del capítulo 1 dice: ¿acaso no eres tú el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos. Aquí dice: ¿no eres tú el principio? Tú eres el Dios que nos creó. Tú eres el Dios que formó el pueblo de Israel. Tú eres el Dios que nos hizo la promesa. Tú eres el Dios que abrió el mar rojo y permitió que pasara su pueblo. O sea, se está acordando de las cosas que ella conoce acerca de Dios, ¿verdad? Entonces, primero piensa en Dios. Habacuc piensa en Dios. Y luego recuerda que Dios existe, todavía existe. Y cuando dice la palabra Jehová, que quiere decir yo soy el que soy, se acuerda que ese nombre maravilloso le fue revelado a Moisés ahí en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. Ese es otro nombre de Dios. Yo soy. Entonces, ahí él está reconociendo que Dios es quien dice ser y no cambia. Y luego aplica lo que sabe acerca de Dios, ¿verdad? Y él sabe que Dios es santo, que Dios es íntegro, que Dios es inmutable, o sea, no cambia. Y es consistente consigo mismo. Él no dice una cosa y hace otra. Dios dice lo que va a hacer y lo hace. Y a eso nos podemos atener, y gracias a Dios por su fidelidad en cuanto a esto, ¿verdad? Y se acuerda que le dice, cuando le dice, va a venir un pueblo, van a venir los caldeos, los babilonios, y te van a atacar, y va a haber mucho sufrimiento, va a haber hambre, va a haber asesinatos, va a haber tristeza, va a haber dolor. Pero se acuerda Habacuc de la promesa que le hizo Dios a Abraham, de que de ellos iba a levantar una nación inmensa, como la arena del mar, incontable iban a ser sus descendientes. Y dice,
no moriremos. O sea, van a morir muchos, pero nuestro pueblo no va a ser borrado de la faz de la tierra. ¿Se acuerda Habacuc? Entonces, ahí está aplicando lo que ya sabe de Dios. Y nosotros cuando tenemos un problema, tenemos que aplicar lo que conocemos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Qué es lo que hace por nosotros? Porque si no, es muy fácil perder la fe. Y Habacuc, la forma que usó fue esta, ¿verdad? Entonces, dice Habacuc, bueno, pero tengo otro problema. Y en el capítulo 1, versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, le dice Habacuc a Dios, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, ¿por qué vas a traer a un pueblo que es mucho más fuerte que Israel para castigarlo por su pecado? No lo entiendo. O sea, ¿por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Y entonces cae Habacuc en el último paso, ¿verdad? Que es dejar el asunto en manos de Dios. No lo entiendo, no sé qué estás haciendo, pero confío en lo que tú eres y lo dejo en tus manos. Y muchas veces nosotros vamos a tener que decir eso. O sea, no puedo con esto. Y reconocerlo, como dicen, ¿verdad? En cualquier cosa es la primera parte de la solución. O sea, no puedo con esto está más allá de mí. Entonces, Señor, lo voy a dejar en tus manos. Pero es muy fácil decir, lo dejo en tus manos, porque cuántas veces nos sorprendemos en la noche y en la madrugada con el pendiente, ¿verdad? Y la angustia, y en el día estamos angustiados y todo. Entonces, ahí es una situación de decir, a ver, ¿lo dejé en manos de Dios o no? Entonces regrésate. ¿Quién es Dios? ¿Qué sé de Dios? ¿Cómo sé que Él va a intervenir en este problema? Y es ese paso, toda la vida tenemos, y Dios tiene toda la vida para que nosotros aprendamos a conocerle y a confiar, sobre todo a confiar en Él. Y a decirle, Señor, pues aquí estoy, tú sabes mi necesidad, tú sabes mi problema, y confío en que tu solución y en tu voluntad es más alta y mejor que la solución que yo pueda encontrar. Entonces, leemos en el capítulo 2, en el versículo 1, ya estamos en el capítulo 2, dice, sobre mi guarda estaré, dice Habacuc, o sea, voy a estar pendiente, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, dice, aquí no puedo hacer nada, no me voy a dar a la desesperanza porque ya sé que Dios sí nos va a apretar los tornillos, pero no nos va a borrar de la faz de la tierra. Entonces, como no puedo hacer ya nada de eso, te lo dejo, Señor, y voy a esperar a ver qué haces tú. Y la respuesta de Dios viene, ¿no? Capítulo 2, versículo 2, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Sí? Dijo, tú escribe, tú nada más escribe todo lo que yo voy a hacer. Y él lo hizo, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y así parece que nos dice Dios a veces, espera, no tardará. Pero a nosotros se nos hace que pasa mucho tiempo, ¿verdad? Pero nos dice, espera la respuesta. Y luego viene un versículo que es muy famoso. Esta es la joya del Antiguo Testamento, dicen algunos comentaristas. Dicen que es como el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Perdón, como el Juan 3:16 del Nuevo, este es en el Antiguo. O sea, Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. Le dice, ¿tú de qué te preocupas? Tú cree, y por esa fe vas a vivir.
Este versículo es citado aún en el Nuevo Testamento 3 veces, aún en el libro de Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? Fe, creer. Y luego en Gálatas 3:1 dice: y que por la ley ninguno es justo para con Dios, nadie nos justificamos, porque nadie podemos guardar la ley, sino que es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez, está el problema, está un enemigo mucho más grande que nosotros, y lo que se nos pide es creer, fe. Y en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. O sea, es una fe activa. Yo creo, pero tengo una fe activa. Yo ya estoy justificado, ¿sí? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. No en mi justicia, pero por la justicia de Jesús yo ya fui justificada. Y si tengo fe, voy a vivir, y voy a vivir en una fe activa, voy a vivir por esa fe, ¿verdad? Dice Hebreos 10:38. Entonces, en medio de esa angustia, la respuesta de Dios no se hace esperar, y es una respuesta que hace eco después de miles de años, y nosotros la estamos escuchando hoy. Y luego viene otro versículo que a mí me encanta, en el capítulo 2, versículo 14. Le dice: sí, van a pasar muchas cosas desagradables, pero así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. O sea, todo mundo conocerá del Señor, y va a haber un día en que toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Cristo es el Señor, ¿verdad? ¿Y cuántos dicen? Amén, ¿verdad? Y entonces Habacuc, cuando ya el Señor le responde y él se acuerda: no moriremos, vamos a sufrir, pero no moriremos, compone un canto de alabanza. Ese es el capítulo 3, el último capítulo del libro. Compone este canto de alabanza, acordándose de las maravillas que él sabe que Dios hizo en el pasado. Y entonces dice en el capítulo 3: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. O sea, que veas que todo el mundo está pecando, pero tú acuérdate y ten misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 10 del capítulo 3. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Y está recorriendo eventos que pasaron y que están registrados en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está registrando del diluvio, está registrando del paso de los israelitas a través del mar. Cuando Dios ha intervenido en los asuntos de la humanidad de manera sobrenatural. Dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. ¿Se acuerdan de ese evento? A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Y como eres un Dios tan grande, no moriremos, y tu respuesta llegará. Es lo que está diciendo Habacuc. Se está rindiendo a la voluntad de un Dios mucho más poderoso de lo que él puede imaginar. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mi carne me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea,
estoy que no puedo con mis emociones, estoy que no puedo pensar de todo lo que va a ocurrir. Estoy viendo él estaba viendo en visión todo lo que iba a ocurrir con los caldeos cuando vinieran a atacar a Israel. Y dice, pero aún así sé que va a pasar, estoy escribiendo esto que va a pasar, como efectivamente ocurrió, que todos ya sabemos, ocurrió, y él está viviendo con tanta emoción todo este asunto, pero a la vez él está ya escribiendo porque ya su voluntad está rendida ante Dios. Y luego viene versículos hermosos que son para nosotros, así como para tenerlos ahí y recordarlos constantemente en este mundo caótico y lleno de problemas. Dijo Habacuc, aunque la higuera no dé renuevos, aunque no tenga trabajo, aunque ni haya frutos en las vides y no tenga mi salud, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque tenga 1000 problemas, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, a veces voy a estar solo o me voy a sentir solo, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Y es un canto lleno de esperanza, ¿verdad? Aunque tenga problemas, aunque no puedo con lo que me está pasando ahora, pero aún así yo me gozaré, me alegraré en mi Dios y mi libertador. Entonces, con esta base decimos, ¿cómo vamos pues a poder vivir felices, aún viendo tanto sufrimiento a nuestro alrededor, o aún teniendo ese sufrimiento nosotros? Habacuc aprendió que su gozo viene del Señor, no depende de las circunstancias. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, igual nosotros también, nuestro gozo va a venir de Dios, no de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser todas negativas, pero el saber que Dios está interviniendo, que aunque parece que está en silencio, pero algo está haciendo, eso ya nos llena de gozo, ¿verdad? Tener por sumo gozo cuando os halléis en pruebas y tribulaciones. La segunda lección que aprendió Habacuc fue a encontrar su seguridad en Dios, su seguridad, su protección. Y eso lo podemos ver, sentir las mamás, ¿no? O sea, es como, ¿y a qué horas llegas? ¿Y por qué no llega? Y estar con esa angustia y llamando por teléfono. Ahí es, a ver, Dios ama más a mis hijos que yo misma. Y Él los guarda de día y de noche. Yo no puedo físicamente guardar a mis hijos, cuidarlos de día y de noche, pero Dios sí puede. Entonces, Señor, dame paz, porque yo no puedo, por más que quiera cuidarlos tanto, ni puedo hacer nada porque ni están aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, nuestra salvación está en Dios, pero también nuestra vida física, y Dios protege aunque ocurran 1000 cosas en derredor nuestro. En esos días Habacuc tenía que confiar en que Dios lo iba a dejar vivir. En ese día no había garantía quién vivía y quién moría, porque pues era tan fácil como encajarle una espada y adiós, ¿verdad? Entonces recordemos que no solamente Dios nos da la salvación eterna, pero también podemos confiar nuestra seguridad en Él. Y la tercera lección, la provisión, nuestra provisión viene de Dios, ¿verdad? Las personas que roban es porque no tienen fe en que Dios les proveerá lo necesario. Y hay muchas circunstancias y muchos argumentos respecto a eso, pero básicamente nosotros, el confiar que Dios es el Dios de nuestra provisión y que Él sabe de lo que tenemos necesidad.
No importa que todo fuera mal, Habacuc sabía que su Padre Celestial proveería para sus necesidades. Y vamos a la cuarta lección. Habacuc aprendió que la justicia está en Dios. Porque no ven que primero decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. Fíjense qué diferente el capítulo 1 del capítulo 3. El capítulo 1 está preguntando, cuestionando. En el capítulo 2 Dios le responde, y en el capítulo 3 está cantando la alabanza de que su justicia y todo viene de Dios. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Habíamos leído, ¿verdad? Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y Habacuc reconoce que él es justo porque su Padre Dios es justo. ¿Sí? No es justo en sí mismo, igual que nosotros. Nosotros somos llamados, en la palabra de Dios, en la Biblia, somos llamados justos, pero no por nosotros, sino porque nuestro Señor Jesús lo es. Y aprendió a encontrar su fortaleza en Dios. Dios es nuestra fortaleza. Mientras los caldeos confiaban en caballos, ¿qué dice la palabra? Nosotros confiamos en el Señor. La fuerza para lidiar con el enemigo tendría que venir a él, a Habacuc, de manera externa, ya que humanamente él no hubiera podido resistir. Confió en el Señor para que le diera la fuerza necesaria para hacerlo. Y también aprendió a encontrar su propósito en Dios. Muchas veces nosotros hacemos planes y planes y planes, pero hay que consultar al Señor. ¿Estos son tus planes para mí? ¿Es esto lo que quieres que yo haga? Él es el que le da sentido a nuestra vida. Habacuc pensaba que él era solo un profeta más, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta que Dios tenía un propósito para él. Y él reveló en forma escrita, a través de Habacuc, reveló a nosotros: yo soy el que soy. No tengo ni principio ni fin. Yo actúo, la historia está en mis manos, la historia de la humanidad está en mis manos. Y nos quiere decir a través de este libro: Dios está en control a través de nuestras tribulaciones. Y aunque nosotros de pronto no sepamos cuál es nuestro propósito en nuestra vida, Dios tiene un propósito y nos lo va a dar a conocer. Y qué alegría reconocer esto y caminar en ese propósito, porque eso va a ser lo mejor para nosotros. Entonces, habiendo leído este libro maravilloso, a veces de pronto dicen: ay, pues este libro que habla de puras guerras y de puros problemas y todo esto, y a veces no dan muchas ganas de leer a los profetas. Hay quien le encanta, pero hay quien no le atrae mucho, pero toda escritura es inspirada. Entonces, a través de este libro tan cortito, tenemos las pautas que nos da Dios para que podamos vivir felices aún en un mundo lleno de problemas. Entonces, ante el problema, acordémonos, detenernos y pensar, recordar lo que sabemos de Dios, aplicar lo que conocemos y dejárselo en sus manos. De todos modos, lo que va a pasar con la voluntad de Dios. Y encontremos en Dios nuestro gozo, nuestra seguridad, nuestra provisión, nuestra fuerza y nuestra justicia. Es que Dios nos ayude entonces a estar conectados con Él, y aunque veamos los problemas, no temamos, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, oremos. Nuestro precioso Señor, te damos gracias porque tú permites que en esa palabra que fue escrita hace tantos miles de años, Señor, nosotros podamos encontrar esas joyas, Señor, esas joyas que nos animan hoy en día, donde reconocemos que los seres humanos seguimos siendo básicamente los mismos. Tendemos
al mal, tendemos a no confiar en ti, Padre, pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos renueves la fe, que tú nos renueves lo que conocemos acerca de ti y que eso que sepamos, Señor, sea suficiente y nos baste para poder vivir con los problemas de la vida diaria, sabiendo, Señor, que tú estás pendiente de cada uno de tus hijos con esa mente maravillosa que tienes. Sabes qué ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a habitar en esa confianza, a habitar en esperanza, Padre, y que no solamente que cuando vengan esos momentos de desaliento, de desánimo ante el mal, pues que nosotros seamos parte del bien, Señor, del bien que le sucede a este mundo, porque si hay algo bueno, Señor, es que viene de ti. Ayúdanos a ser parte de ese bien que tú haces, Señor, y a que evitemos, Señor, confiadamente esperando tus respuestas, Padre. Gracias, Señor, gracias te damos porque tu palabra nos anima, nos consuela y nos ayuda a ver que tú no cambias, que tú eres el mismo por los siglos de los siglos. Bendecido sea tu nombre, Señor, por siempre, en Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuación a cantar un canto, ya lo hemos cantado, les pido nos pongamos de pie.